Lo único que le había hecho falta a Guillermo para culminar su fin de semana de mierda era que su amiga le dijera que lo habían despedido. Estaba ahí, sentado en su asiento sin poder siquiera digerirlo. ¿Por qué la vida se empeñaba a veces en joderlo tanto? Él no lo sabía, pero así era. El resto de la clase pasó sin emitir una sola palabra, y de sobra está decir que tampoco había puesto ni un poco de atención. La hora del almuerzo había llegado, y ahora Guille se encontraba en una de las mesas del comedor de la academia a un lado de Catalina, quien únicamente lo miraba sin saber qué decirle. Guille, por favor, no me gusta verte así. Era prácticamente inútil que Cato intentara animarlo. Guillermo no se deprimía, pero cuando lo hacía, iba realmente en serio. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Está la casa, materiales para la escuela. Iba a comprarme un nuevo violín, Cato. Guillermo tenía razón de encontrarse así. Había muchas cosas que pensaba hacer con el dinero que le dejara ese empleo, pero ahora se había quedado sin nada, y la mayoría de sus planes se habían arruinado. Habla con el señor Albert, quizá él pueda hacer algo. ¿Y qué piensas que puede hacer? Acaba de despedirme. Guillermo resopló con fastidio mientras se tumbaba en la cara contra la mesa. No, es que no fue él quien decidió despedirte, fue su hija. Pero ¿cómo no lo había imaginado antes? Iris, la hija del señor Albert, era la mayor cabrona que había parido este mundo. Desde la muerte de su hija, se había vuelto una mujer amargada, empeñada en joderle la vida a quien se pusiera en su camino. Así que no era de extrañar que hubiese decidido despedir a Guillermo por haber faltado el día del aniversario, sin siquiera darle una oportunidad de explicar sus razones. Y aunque Guillermo seguía estando despedido y preocupado, esto le añadía un poquito de esperanza a las cosas, ya que aunque Iris era una mujer autoritaria, el señor Albert seguía siendo el dueño. Así que si lograba convencerlo a él, quizá podía recuperar ese empleo que tanta falta le hacía. Guillermo levantó la cara de la mesa, suspirando mientras intentaba recuperar la calma. Intentaba ser positivo, ya que de nada le servía seguirse lamentando. Estaba seguro que lograría convencer al señor Albert de regresar a su empleo. Ahora que ya estás más calmado, Guillermo levantó la mirada encontrándose con la ceja arqueada de Catalina. ¿Puedes decirme dónde te metiste todo el fin de semana? Guillermo llevó las manos inmediatamente al rostro. Un calor bochornoso, de señora en menopausia, lo invadió por completo, haciendo que sus mejillas se colorearan bajo sus manos. Ni siquiera era capaz de mirar a Catalina a los ojos. Estaba realmente avergonzado. Y eso que aún no decía siquiera media palabra. Balbuceó algo bajo sus manos, algo que Catalina no logró entender. ¿Qué dijiste? El mismo ruido sin sentido se escuchó bajo las manos de Guillermo. Joder, Guille, habla claramente. Me quedé dormido encima de Samuel. ¡Mierda! Guillermo cubrió su boca rápidamente. Pero aquello ya estaba dicho. Y menos mal que no había muchas personas en el comedor, porque lo había dicho de forma bastante energética.
¿Qué hiciste? ¿Qué cosa? Los ojos de Catalina estaban abiertos de par en par. No podía salir del asombro que le había causado aquella confesión. Había escuchado bien. Eso era seguro. Pero dormir encima de otros hombres no era algo muy normal en Guillermo. ¿Estás hablando en serio, Guille? ¡Que sí, joder! La expresión de Catalina aún era de asombro. ¿Y sabes qué fue lo que me dijo? ¿Qué cosa? Que si iba a dormir encima de alguien intentara babear menos. Le llené de baba la jodida camisa. Catalina se había aguantado todo lo que fue posible, pero ese último comentario la hizo estallar en más carcajadas que había tenido en toda su vida. Estaba imaginando que Guillermo estaba sufriendo en medio de un secuestro, o robo, o vaya a Dios a saber qué otra cosa terrible, y él cómodamente babeando en camisas ajenas. Eso era para no creerse. Apenas se calmó de la carcajada, pudo interrogar de nuevo a Guillermo, quien la miraba con cara de reproche, intentando no olvidar que él jamás sería capaz de soltarle una hostia a una mujer, aunque ganas no le faltaban. Pero, ¿por qué te dormiste encima de él? Es decir, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esas eran demasiadas preguntas que Guillermo de cualquier forma tendría que responder. Iba a ser imposible deshacerse de Catalina si no le contaba con detalle lo sucedido aquel fin de semana. Frank no quitaba la sonrisa burlona del rostro mientras Samuel le contaba todo lo sucedido ese sábado y domingo, que le habían parecido eternos. Y es que la historia que estaba relatando era por demás bizarra. Así que el violinista resultó todo un delincuente. Lo que hay que saber. Frank no quitaba su atención de Samuel, quien contaba todo aquello con un excesivo movimiento de manos. Abrió la puerta como un experto y se jodió también las máquinas de comida. Tengo que decir que se lo agradezco. Una tenue sonrisa se dibujó en sus labios sin querer. ¿Y entonces? Frank elevó las cejas repetidamente. Samuel sabía exactamente a dónde se dirigía esa pregunta. ¿Entonces qué? Aún así fingió demencia. Joder, Samuel, ya sabes a qué me refiero. Tú, ese chico... El movimiento vulgar que hizo Frank, seguido de su pregunta, sonrojaría a cualquiera. A cualquiera que no sea Samuel, por supuesto, quien no podía aguantar su risa, mientras su amigo se desesperaba intentando averiguar más detalles. No, Frank, no. No pasó nada entre ese chaval y yo. Una mueca de decepción se dejó ver en el rostro de Frank. Te estás volviendo aburrido, ¿sabes? Samuel solo pudo rodar los ojos y negar con la cabeza. Definitivamente su amigo era un caso perdido. ¿Pero al menos te gusta? Aquella pregunta tomó completamente por sorpresa a Samuel, quien no esperaba la expresión seria que repentinamente había tomado su amigo. Para Frank pocas cosas iban en serio, pero este era una de ellas. Y no se lo preguntaba solo por entrometido, aunque sí lo era. Este no era el caso. Pero es que a veces Samuel verdaderamente lo preocupaba. Iba por la vida sintiendo tan poco interés hacia todo y todos
que Frank temía que algún día terminara solo. Quizás Samuel solo hablaba de Guillermo para quejarse y recordar lo odioso que era y lo mal que le caía. Pero eso era más de lo que había sentido por cualquier persona en muchísimo tiempo. Para él nadie valía la pena, ni siquiera para enfadarse. Las personas eran para pasar el rato y olvidarlas al día siguiente. Nadie había estado tanto tiempo en la mente de Samuel como Guillermo. No, Frank, no me gusta. ¿Y sabes qué opino sobre esa clase de temas? Frank únicamente asintió. Y es que lo sabía. A Samuel no le gustaba hablar sobre sus sentimientos. Lo consideraba ridículo, tonto y sin sentido. Y nada ni nadie lo haría cambiar de opinión. Pues vaya que estaba equivocado. El día de clases había terminado y Guillermo por fin había tenido la oportunidad de llegar a su casa y darse una ducha a conciencia, después del encierro de todo el fin de semana. Además debía ir a su extrabajo a intentar convencer al señor Albert que le regresara su empleo. Lamentablemente no había tenido suerte. Ni siquiera había encontrado al señor Albert en la cafetería. Con lo único que se encontró fue con Iris, con la misma cara cabreada de siempre y con esa mala actitud de mente tan cerrada, y que no le permitió siquiera decir una palabra, antes de prácticamente correrlo sin perder la clase, por supuesto. Vaya mala hostia se cargaba siempre esa tía, y vaya mala suerte tenía Guillermo estos últimos días. Quizás sería mejor pensar en encontrar otro empleo. Era martes por la mañana, y el día estaba completamente soleado. Seguía haciendo un frío que lo flipas, pero al menos el sol ayudaba un poco para que Guillermo no se muriera de hipotermia. Caminó a un lado de Catalina más silencioso que nunca. De hecho, ella tampoco se atrevía a romper el silencio. Sabía que él estaba preocupado, y si no tenía las palabras correctas para animarlo, era mejor no intentar hacerlo. Nada más entrar a la academia, ambos chicos fueron interceptados por el director. Lo último que faltaba era que ese hombre también trajera malas noticias. Al parecer así era. Catalina se adelantó, ya que el director quería hablar con Guillermo a solas. Lo que tenía que decirle era delicado, o al menos eso dijo él. Ese hombre podía llegar a ser exagerado en ocasiones. Dígame, señor director, ¿en qué puedo servirle? Guillermo le dedicó una enorme sonrisa, la cual borró rápidamente al darse cuenta que no era correspondida. Pudo sentir casi inmediatamente un escalofrío que le recorría la columna. ¿Qué podía estar sucediendo ahora? Creo, Guillermo, que no tengo muy buenas noticias. Guillermo se sintió palidecer. Si era lo que creía, aquella noticia había llegado en el peor momento posible. ¿Se refiere a la colegiatura? El director asintió. Sé que eres un excelente alumno, Guillermo, pero tú debes saber también que esto no depende de mí. La administración de la academia está pidiendo el pago de la mitad de la colegiatura que no cubre tu beca. Y es necesario que cubras para fin de mes o no podrás renovar tu inscripción mensual.
Era lo único que faltaba. Y es que, de verdad, la noticia no había podido llegar en peor momento. Acababa de perder su empleo y ya no iba a poder seguir guardando el secreto por más tiempo. Y es que la verdad era que Guillermo había mentido. Les había mentido a sus padres y le había mentido a Catalina. Guillermo sí había recibido una beca para estudiar en la academia, pero no era una beca completa. Era únicamente la mitad de los gastos. Y él había aceptado, comprometiéndose a pagar la mitad restante. No dijo nada, porque sabía que sus padres no le permitirían asistir. Conseguir el dinero faltante no iba a ser nada fácil, pero él no podía desaprovechar la oportunidad, y aun sabiendo lo complicado que era, aceptó. Ahora se encontraba metido en un problema del cual no sabía cómo diablos salir. Guillermo estaba a punto de entrar al aula de clases con los ánimos por el suelo, cuando fue interceptado por el profesor Thomas. Como le diera una mala noticia más, el mundo iba a conocer al verdadero Guillermo cabreado. Guillermo, ¿podría hablar contigo un momento? Claro que sí, profesor. ¿Ocurre algo? Casi se podían escuchar las súplicas internas de Guillermo para que lo que sea que el profesor fuera a decirle no incluyera más malas noticias. Mira, la verdad es algo extraño. Bajó unos segundos la mirada, como si aquello que iba a decir fuera algo vergonzoso. Me comentó el vigilante que los había encontrado a ti y a Samuel en la oficina del edificio de ensayos ayer por la mañana y, digamos que no en muy buenas condiciones. Guillermo sintió todos los colores que se subían a su rostro. Pero qué vigilante tan entrometido. Aunque lo entendía de cierta forma. Él solo estaba haciendo su trabajo. Disculpe, profesor, hay una explicación. Guillermo se pasó la mano por la frente con nerviosismo. El sábado, después de terminar el ensayo, cuando íbamos a salir, Guillermo no terminó de contar su grandiosa anécdota cuando fue interrumpido por el profesor Thomas con una mirada de desconcierto. ¿El sábado? El sábado no tuvimos ensayo. Yo les hablé para avisarles que no vendría y que podían retirarse a sus casas. ¿Aún así decidieron quedarse? Vaya. Me sorprende saber que estén poniendo de su parte. Los ojos de Guillermo se abrieron de par en par. ¿Qué cosa acababa de decir? Ese hijo de puta le había mentido, lo había hecho quedarse en el ensayo sin tener necesidad, y ahora gracias a él estaba sin empleo. Guillermo no podía creerlo. Sentía ganas de arrancarle la cabeza. Se podía ser cabrón, pero no tanto, no de esa manera. ¿Por qué se empeñaba en joderlo? Pero lo iba a escuchar. Vaya que lo iba a escuchar. Menos mal que había llegado a la academia bastante temprano, porque tuvo que contarle al profesor Thomas todo lo que había ocurrido en el encierro. Claro, está sin incluir lo de sus babas en la camisa de Samuel. Y hablando de Samuel, el profesor ya se había retirado cuando Samuel apareció con aquella sonrisa socarrona que no quitaba nunca. Al parecer el señorito estaba de buen humor, pero ya se encargaría Guillermo de acabar con esa sonrisa.
No cabe duda que eres un hijo de puta. Samuel no pudo evitar una cara de asombro. ¿Y a ti qué te pasa ahora? Guillermo se había plantado frente a él con una mirada de cabreo épica. ¿Qué me pasa? Pasa que gracias a ti, grandiosísimo cabrón, ahora no tengo trabajo. Samuel estaba a punto de decir algo, lo que sea que lograra defenderlo de los ataques de Guillermo, pero esta vez él no se lo permitiría. Ya sé, debe de importarte una maldita mierda lo que me pase. Pero no todos somos niños ricos como tú. No todos nacimos con privilegios. Y ahora gracias a ti, que se te ocurrió la grandiosísima y genial idea de mentirme, diciendo que teníamos que quedarnos al ensayo el sábado, ¡yo me quedé sin trabajo! De verdad que Samuel quería decir algo, lo que sea. Pero las palabras no lograban salir de su garganta. Esta vez, de verdad que la había cagado y lo que era aún peor, lo habían descubierto. ¿Por qué había mentido en algo tan tonto? Eso ni siquiera él lo sabía. Ahora estaba solamente parado ahí sin saber qué decir, con Guillermo a punto de lanzársele encima, y esta vez, muy a su pesar, estaba seguro de que en parte lo merecía. Es que yo... ¡Tú nada, Samuel! Si tu idea era joderme una vez más, ya podrías estar contento. No tengo violín, no tengo trabajo, y posiblemente me quede sin poder estudiar aquí. Algo dentro de Samuel se alteró inmediatamente después de escuchar eso. ¿Quedarse sin estudiar? ¿Pero por qué? Y no sé ni siquiera por qué te digo eso. Si ya está claro que a ti no te importa una mierda. Guillermo se giró, dando unos cuantos pasos alejándose de Samuel. Ni siquiera iba a entrar a la clase. No tenía ni las más mínimas ganas. Se dio vuelta una última vez, clavando su mirada en él. Una mirada que a punto estaba de derramar lágrimas. De coraje, de frustración, de preocupación. Y aunque no quisiera reconocerlo, también de decepción. Porque quería pensar que en algún lugar dentro de Samuel existía algo bueno. Aunque al parecer se equivocaba. Si querías deshacerte de mí, Samuel, creo que lo lograste. Y fue dejando a Samuel ahí, con la mirada perdida, sin saber qué decir. Por primera vez, ese chico que tenía una respuesta para casi todo, se había quedado sin palabras. El día que el profesor lo llamó para decirle que no asistiría al ensayo, le dijo también que no había problema si se retiraban, que estaban lo suficientemente adelantados como para darse el lujo de descansar un fin de semana. Y si bien él no había tenido la culpa del encierro, de no haber mentido diciendo que tenían que quedarse, el vigilante no los hubiese encerrado. Las ganas de entrar a clases se le habían quedado por completo. Salió de la academia, entró a su coche y arrancó a toda velocidad hacia su casa. Llegó para encontrarse todo en completo silencio. Clara posiblemente estaba en el supermercado haciendo las compras de la semana o alguna de esas cosas que hacen las señoras mayores. Se dejó caer en el banco frente a su piano. Suspiró pesadamente mientras pasaba la mano por su rostro. No podía borrar la imagen de Guillermo de su cabeza.
con esa expresión que en el tiempo que tenía de conocerlo no había visto nunca. Ni siquiera aquella primera vez que lo vio, cuando sin querer había arruinado su violín. No pudo evitar pensar, como siempre desde que lo había conocido, sin querer o queriendo, se las había arreglado para joderle la existencia. Y es que él era así, todo lo jodía. A veces odiaba ser como era, pero no podía cambiar. O quizá es que no quería. Se negaba a ser la misma persona vulnerable que una vez sufrió tanto. Después de todo, ser un hijo de puta era más entretenido. O eso es lo que él creía. ¿Por qué es que ahora se sentía tan miserable? Y es que, en parte, aquello había sido su culpa. ¿Y desde cuándo Samuel era una persona que sentía culpa? Desde hace mucho tiempo que a él se le sudaba lo que le sucediera a los demás. Entonces, ¿por qué le había jodido tanto verlo así? Tan preocupado. ¡Maldita sea! Dio un golpe sobre las teclas del piano, arriesgándose a arruinarlo. Y es que en verdad estaba molesto. ¿Quién se creía ese cabrón para estarle follando la mente de esa manera? Cubrió el rostro con sus manos, liberando un grito ahogado de frustración. ¿Por qué se sentía tan mal? ¿Cuándo es que lo que le sucedía a ese chaval había empezado a afectarle? Y es que él no podía saber lo que se sentía quedarse sin trabajo. No podía saber lo que era tener necesidad. No podía saber qué es lo que Guillermo estaba sintiendo. Y aún así, la opresión que sentía en el pecho era tan grande que parecía que lo ahogaba. Definitivamente, era culpa. Y era algo que en mucho tiempo no sentía. La puerta de su departamento se abrió de pronto, dejando ver a una encorvada mujer con un mundo de bolsas cargado a cuestas. Samuel inmediatamente se levantó del banco, frente al piano, acercándose a ayudarle. «Mi niño, ¿qué haces aquí? ¿Sucedió algo? ¿Te sientes bien?» A pesar de los años, Clara no podía dejar de tratar a Samuel como a un niño. «Estoy bien, Clarita. Solamente no tenía ganas de estar en clase hoy». Como buena madre sustituta, a Clara no le encantaba que Samuel faltara a clases, más sabiendo lo importante que aquello era para él. Pero le fue imposible notar su carita de preocupación. Ella no podía hacer nada contra eso. Verlo mal era algo que la superaba. ¿Quieres contarme qué sucede? Debía ser imposible que Samuel hablara de lo mucho que sentía, mucho menos con ella. Pero nada perdía con intentar. Porque siempre lo jodo todo, Clara. Samuel se acercó a ella rodeándola con sus brazos, mientras se encorvaba lo más que podía para apoyar su cara en el hombro de aquella mujer que había sido como una madre para él.
¿Por qué dices eso, cariño? Un gemido lastimoso se escuchó de los labios de Samuel. Porque siempre ha sido así. Y no me sorprende ver por qué siempre he estado solo. Aquello había logrado formar una grieta en el corazón de Clara. Yo siempre voy a estar contigo, mi niño. Samuel se paró para ver fijamente a la mujer a los ojos, para después sentarse en el sillón enorme del salón, invitándola a sentarse con él sin decir nada, solo con la mirada. Hay alguien en la escuela. Una sonrisa se pintó en el rostro de la mujer. ¿Te gusta? No. Al parecer Samuel se había esforzado demasiado para que el grito dejara claro que no le gustaba a Guillermo. Eso era lo que creía, aunque Clara no podían engañarla. De igual forma, decidió no abordar mucho el tema. Solo creo que eché las cosas a perder. Y ahora él está en problemas por mi culpa. ¿Él? Clara podía ser una mujer mayor, pero conocía a Samuel como la palma de su mano. Así que, aún así quería saber si le había entendido bien. Se llama Guillermo. Toca el violín. Es muy bueno. Una enorme sonrisa salió sin querer. Clara casi veía cómo sus ojos brillaban al mencionarlo. La sonrisa de Samuel logró contagiarla. ¿Y por qué no lo ayudas a resolver esos problemas? Esa quizá era la peor idea que Clara había tenido. Pero también era verdad. Que quizá era hora de deshacerse del orgullo y hacer algo por él.